Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas nuevamente. Iván, un gustazo tenerlos aquí en este domingo tan hermoso, tan bello, aunque quizás me estén viendo en otro día que no sea el domingo. Pero vamos a continuar con la serie que habíamos iniciado hace ya 7 días, para ser exactos, que le di por título a la serie Conociendo la Voluntad de Dios. Hoy vamos a comenzar con nuestro primer tema sobre esta serie, que el título se los voy a decir más adelante, pero antes vamos a dar una pequeña introducción del tema que vamos a ver hoy, como siempre lo tenemos de costumbre en estas series. Yo espero que usted me pueda dedicar una hora, que en sí él se la estaría dedicando la hora al Señor o menos, porque siempre yo trato de hacer las enseñanzas a menos de una hora para que no sea tan forzado escucharlo. Yo sé que no todo el mundo le apasiona escuchar la palabra de Dios por mucho tiempo, entonces vamos a tratar de hacerlo de esa manera, aunque tengamos que dividir la clase en dos. Bien, vamos a iniciar la serie Conociendo la Voluntad de Dios, donde vamos a tocar aspectos generales y específicos de los que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas. Cuando hablamos de la voluntad de Dios en nuestra época, se entiende a llevar ese aspecto algo místico, algo casi mágico sobre lo que es la voluntad de Dios. Y ustedes se preguntarán por qué digo esas cosas de que se lleva lo místico, lo mágico. Si usted es un poco detallista, se va a dar cuenta que los cristianos buscan la voluntad de Dios fuera de la palabra y siempre están buscando revelaciones, siempre están buscando algunas confirmaciones, sean sueños, en prédicas, en lo que sea. En ellos quieren buscar lo que Dios quiere para sus vidas a través de ese tipo de aspectos, pero olvidan que en la palabra de Dios está la voluntad de Dios general y la voluntad de Dios específica. Aunque el aspecto de la voluntad de Dios específica se refiere a con quién me tengo que casar, qué tengo que hacer, si debo o no aceptar ese tipo de empleo, o qué debo de estudiar, debo de abandonar esta carrera, no lo debo de hacer, debo de mudarme, etcétera, 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 ese tipo de interrogantes. Pero hay una voluntad de Dios general que todos deben conocerla primero antes de la voluntad específica. Así que ese tipo de personas que buscan la voluntad de Dios en esos aspectos místicos, casi mágicos, no los juzgo porque ellos no conocen quizás la voluntad de Dios de manera general. Quizás sí la han escuchado, quizás sí alguien se les habrá dicho en alguna prédica, pero no entienden el significado que tiene la voluntad de Dios general para nuestras vidas. Esa falta de conocimiento, tanto en los predicadores como en sus escuchas, hacen de la voluntad de Dios un show, un espectáculo, que empiezan a decir, es que Dios te dice en este momento que tú te tienes que levantar. Y yo, ojo, no estoy diciendo que eso está mal. En algunos aspectos y con base bíblica eso está muy bien, pero el detalle está que la voluntad de Dios específica para tu vida no va a interferir con la voluntad de Dios general. Eso tenemos que tenerlo bastante claro. Pero hay un detalle que está casi no oculto, está a la vista de todos, ese aspecto bíblico que es la voluntad de Dios específica para nuestras vidas, pero como desconocemos la voluntad de Dios de manera general, desconocemos la voluntad de Dios de manera específica, o lo que muchos conocen, la identidad que nosotros tenemos en Dios. Así que primero vamos a tocar el tema general de la voluntad de Dios para después meternos en ese vasto mundo de la voluntad específica y saber por fin si aquel chico o aquella chica que me gusta o que te gusta él está dentro de la voluntad de Dios o no, si tengo que comprarme este pantalón o no lo tengo que comprar, ese tipo de cosas. Bien, así que vamos a ir poco a poco, no se apresure, vamos a tener bastantes clases, bastantes domingos para ver este tipo de temas. A mí lo que me causa curiosidad también en algunas personas es que piensan que Dios es un arruinaplanes especializado o un arruinaplanes cósmico, un arruinaplanes espiritual. No se imaginan la cantidad de veces que yo he escuchado a personas que dicen, a mí me da miedo preguntarle a Dios si eso es lo que quiere que yo haga en mi vida, porque a mí me gusta realmente hacer eso. Pero yo he tenido o he escuchado muchos testimonios de que querían acercarse a algo y Dios no se lo permitió, que querían obtener algo y Dios no se lo dejó.
Entonces ellos viven con ese miedo de conocer la voluntad de Dios porque no saben si Dios se lo va a permitir, no se lo va a permitir. Y eso los hace llevar a vivir una vida de cristianos así como frustrados, diciendo, ay, yo anhelaba aquel ministerio y ahora no lo puedo hacer y me tengo que conformar con este. Y algunos predicadores hacen ver que eso es 100% cierto en todos los casos, hay otros que no, y eso es lo que queremos aclarar con esta serie. Así que si a usted le interesa todos estos temas, por favor preste toda la atención que tenga, y si no tiene atención, pídala prestada y esté más pendiente de lo que voy a decir. Bien, ¿qué de malo tiene tener ese tipo de pensamientos, valga la redundancia, de que si yo hago algo y acepto la voluntad de Dios para mi vida, entonces Dios me va a obligar a hacer otras cosas que no me gustan? Lo malo de ese tipo de personas es que demuestran que no conocen realmente cómo funciona la voluntad de Dios. Es que ellos no saben cuál es el aspecto general de la voluntad de Dios, y tú, para tener algo específico, tienes que tomarlo de algo general, tienes que tener algo que te dé un concepto generador, como lo decía en mi carrera de universitaria, o que te dé una idea de dónde tienes que partir para poder saber si esa es la real voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, como ellos no conocen esa parte o esas características de Dios, ocurre eso, que viven todo el tiempo, toda su vida, y pasan años y años, y ellos no saben ni a qué dirección van, ni lo que tienen que hacer, ni cómo lo tienen que hacer, porque les da miedo a dar un paso en falso, porque dicen, si lo doy y si no es la voluntad de Dios, Dios me va a castigar. Pero eso tiene una parte real y una parte que es ficticia, o digámoslo de esta manera, una parte verdadera y una parte falsa sobre ese tipo de pensamientos. Hay cosas que tú no debes hacer porque no están dentro de la voluntad de Dios, y eso te puede llevar a la perdición. Pero hay otro tipo de libertades que Dios te deja tener a ti que están dentro de la voluntad de Dios. Amén. Por eso la importancia de conocer primero esas características de Dios, esas características de su voluntad. Si nosotros tenemos eso bien en claro, podemos partir de un inicio para saber cuál es la voluntad específica para nuestra vida. Así que vamos a entrar en tema. Ahora sí, ya terminé la introducción, por si ustedes se están preguntando, ¿y esta introducción cuánto dura? ¿1 hora, 2 horas? No, ya la terminé. Y vamos al título de la clase de hoy, que tiene por nombre la primera voluntad de Dios. Claro, no imagine que la segunda clase va a ser la segunda y la tercera y la cuarta, quinta. No va a ser ese tipo de títulos, pero digamos que esta va a ser la primera, la principal, la más importante de la voluntad de Dios, lo que engloba la Biblia de manera general. La Biblia dice a gritos este título, que este es la primera voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo, cuando logré entender eso, ya la voluntad de Dios para mí no representó un problema, sino que ya se volvió algo práctico, algo que cobró sentido, algo que yo puedo aprovechar eso al máximo y poder vivir tranquilo con respecto a las decisiones que yo tomo, si están o no están bajo la voluntad de Dios. Y así que vamos a explicárselo a usted, para que así como no es un problema para mí, tampoco sea un problema para usted. Entonces se preguntará, ¿cuál es la voluntad de Dios para todos? Aunque ese es un buen título, no, yo prefiero llamarlo la voluntad de Dios más importante, o la primera voluntad de Dios. Yo prefiero llamarlo así, aunque ese es un buen título también, la voluntad de Dios para todos. Eso nos lo va a decir Pedro, así que quiero que abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y la lea conmigo, que dice de la siguiente manera: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introduzcan encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En ese versículo hay algo que siempre me ha causado curiosidad, que no dice destrucción en cuotas, no dice destrucción a largo plazo, no dice destrucción repentina. Y esa palabra repentina en el griego, no se lo voy a decir, solamente le adelanto para no desviarme, quiere decir algo cortado de raíz, algo que es completamente directo, algo que no se lo esperaban. Y se preguntarán, me imagino ellos, claro, eso no lo dice la traducción, pero yo digo que ellos se preguntarán, pero ¿por qué me está pasando este tipo de cosas? ¿Por qué todo de golpe me cambió una vida? Es que dice así:
traerá para ellos destrucción repentina. Ese versículo se puede usar para defender la sana doctrina, diciendo que los falsos maestros van a engañar con doctrinas que están justamente fuera de la voluntad de Dios. Por eso esa epístola de Pablo es, digamos, un resumen general de lo que es la voluntad de Dios. Si usted fuera de esta clase le interesaría leerlo o estudiarlo por su cuenta, va a adelantar un poco de lo que yo voy a explicar, o también puede esperarme como usted se sienta más cómodo. Entonces lo que podemos resumir, que la advertencia de Pablo al inicio de explicar cuál era la voluntad de Dios es: cuidado con los falsos profetas. ¿Y cómo podemos distinguir los falsos profetas? Justamente tenemos que conocer la voluntad de Dios, y a eso vamos. Quiero que me acompañe también al siguiente versículo, que se encuentra en 2 de Pedro 2:9, y dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El primer indicio de la voluntad de Dios, ¿cuál es? El arrepentimiento. Para que usted pueda conocer la voluntad de Dios, para que usted se pueda acercar al propósito de Dios, es imposible hacerlo si no se encuentra directamente con el arrepentimiento de sus pecados. En nuestros pensamientos humanos, nosotros queremos que Dios venga en un juicio y acabe la maldad que hay en el mundo. Nosotros en nuestros pensamientos humanos queremos que Dios venga y aplique una justicia de tal manera que la justicia que nosotros creemos que es la correcta sea saciada. Pero aquí este versículo dice que Dios quiere primero en su voluntad, antes de hacer tales cosas, que es el arrepentimiento. Y como yo le estaba explicando en la introducción del video, para conocer la voluntad de Dios hay que también conocer las características que definen a Dios. ¿Y cuál es la característica más clara y la más abundante de parte de Dios? El amor. Exactamente, esa característica comienza a demostrarnos la voluntad de Dios. En 1 de Timoteo 2, versículo 3 al 4, dice de la siguiente manera: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué verdad está hablando ese versículo? Que tengan el conocimiento que Jesús es el Salvador. Y eso se hace mediante el arrepentimiento. Entonces el concepto que nos está diciendo esos versículos de manera general de cuál es la voluntad de Dios, la voluntad número 1, es justamente que todos sean salvos. El amor de Dios es tan grande que Él retarda su promesa justamente por la voluntad que tienes que todos procedan al arrepentimiento. Este tipo de tardanza de la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento, lo que trae como consecuencia es que surjan justamente esos falsos maestros diciendo que llevan tantos años escuchando que Dios viene, que Dios se acerca, que Dios esto, que Dios lo otro, y nunca lo ven. Dicen, ustedes pierden su tiempo esperando a Dios porque Él nunca va a venir. Eso es mentira, ese es un libro que inventaron hace años para que la gente crea, y ese tipo de falta de conocimiento a la voluntad de Dios trae esto. ¿Y cómo lo define la palabra de Dios? Como falsos maestros. Claro, de la definición más bonita, porque hay otros versículos que dicen que ese tipo de personas que opinan así son como el perro que se devuelve a su vómito. De esa manera lo describe la Biblia. Entonces, como este tipo de personas no creen que las cosas que se les advierte puedan pasar, son de ese tipo de personas que van por la vida pensando que nunca le van a dar, un ejemplo, cáncer, no le va a dar alguna enfermedad, que jamás van a quedar pobres, que no pueden tener un accidente. Y dicen, ¿cómo voy a creer que algo pase si no me ha pasado? Entonces van como si fueran inmortales por la vida, pensando que nada los puede tocar, y cuando les pasa se sorprenden diciendo, ¿por qué me ocurre esto a mí? Y es porque olvidan ese principio que todos estamos expuestos
y también estamos bajo la promesa o la voluntad de Dios a que ocurran ciertas cosas. Y no quiero asustarlo con enfermedades ni nada, sino es que yo quiero que usted entienda el principio de lo que le intento enseñar. Si la palabra de Dios dice que en algún momento Jesús va a venir con poder y gloria a llevarse a su pueblo escogido, eso va a ocurrir. Mientras tanto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Seguir trabajando y viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios antes que eso suceda? Es que todos procedan al arrepentimiento, o la mayoría, o lo más que se pueda. Por eso no podemos cesar la obra de Dios esperando la venida de Dios, porque el primer propósito antes de esa promesa, ¿cuál fue? Id y predicar el evangelio. Por eso, si usted es un tipo de persona que anda deambulando por la vida, lanzando de vez en cuando algunas oraciones o teniendo en su boca a Dios a su manera, diciendo, no, si Dios quiere, es que yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero en su corazón no existe el arrepentimiento como lo describe la palabra de Dios de sus pecados, usted no está dentro de la voluntad de Dios, dentro de la primera voluntad de Dios. A eso me refiero. Usted no cumple los requisitos de cuál es la primera voluntad de Dios, es que usted sea salvo. Entonces, sin ese arrepentimiento, Dios no tiene motivo para revelarle alguna voluntad específica en su vida. Yo sé que algunas personas la mayoría que me están escuchando son personas que deberían de creer de la manera correcta y no simplemente creer por creer, sino estar arrepentido, como dicen. Y mira, ok, yo creo en Dios y estoy arrepentido de mis pecados. ¿Por qué no encuentro cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y es porque no conoce el principio de la voluntad de Dios, que es el amor y que Él es paciente para todos nosotros. Es decir, que cuál es la primera voluntad de Dios es que usted se arrepienta y que pueda enseñarle o decirles a otro que tienen que arrepentirse. Si usted no cumple ese requisito súper básico de ayudar o de predicar a un vecino, no tiene que predicar con micrófono, no, puede predicar a un vecino, un amigo, lo que usted quiera, pero si usted no intenta hacer eso, para que cumplir es la voluntad de Dios, porque si dice que todos procedan al conocimiento de la verdad, y para que usted le dé conocimiento a otra persona tiene que explicársela. Si usted no puede entender eso, que está súper claro en la Biblia cómo quiere que Dios le revele algo específico para usted, no puede hacerlo porque no está entendiendo el primer propósito. Y esto no es un orden de esos que son metódicos, de que usted dice, bueno, hago 3, 4, 5 pasos y pum, tengo la revelación divina. No, esto no son pasos así del 1, 2, 3, 4, 5. Estoy diciendo que estos son, digamos, requisitos para que usted pueda entender cuál es la voluntad de Dios. Si usted llega al paso número 5, si lo quiere llamar paso número 5, si usted llega al paso número 5, pero descuidó el primero, ya está fuera de la voluntad de Dios. Tiene que cumplir los 5 requisitos, un ejemplo, digamos que son 5 para poder entenderlo. ¿Y cuál es el primero? Entender, aceptar y tener la visión de que todos, o la mayoría, o los que más se pueda, tienen que ceder al arrepentimiento. ¿Y eso cómo se da? Dándole el conocimiento de la verdad del evangelio. Así mismo es. Y usted me dirá, ok, ¿cómo tú estás tan seguro de que si no cumplo ese requisito, no voy a tener la voluntad de Dios que tanto deseo, conocer la voluntad de Dios que tanto deseo? Sencillo. Porque la voluntad de Dios solo se les revela a sus hijos, y sus hijos son salvos. Y los hijos que no tienen el conocimiento de que su Padre quiere que todos procedan al arrepentimiento, tampoco pueden entender cosas más difíciles de comprender, como es la voluntad de Dios específica. Si va entendiendo más o menos la cadena que tiene este tipo de cosas. Hay algo curioso dentro de las personas que no son cristianas, o digamos que no son salvas, que no están en el arrepentimiento que estamos hablando en la clase, y tienen comentarios tipo, yo no estaría aquí si no fuera por el que está en las alturas, o todo lo que yo tengo se lo debo a Dios, o todo donde yo estoy, mi salud, lo que sea. Y son personas que no son arrepentidas, no son salvas.
no tienen ese primer requisito que está hablando la palabra, que es la salvación, el arrepentimiento, pero sin embargo tiene ese tipo de comentarios como de agradecimiento, que están donde están gracias a Dios. El Hechos 17:28 dice de la siguiente manera: porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Para que usted pueda entender el contexto de ese versículo, se lo explico. Pablo estaba llegando a Atenas, o estaba ya en Atenas, no recuerdo muy bien, pero en fin, en esa ciudad estaba inundada por la idolatría, y en los primeros versículos dice que su espíritu ardía en celos por la palabra, por la voluntad de Dios. Pablo quería convencer a todos que aceptaran el arrepentimiento y que fueran salvos, entonces tenía celos y su espíritu ardía por ese motivo. Y el relato de Hechos en esos versículos hacía entender que las personas que eran los filósofos de la época griega, ellos utilizaban esa frase tan común entre las personas en conversa, ¿no? Estoy aquí gracias a Dios, estoy aquí gracias al Dios de las alturas. Entonces Pablo trataba de explicarles que las personas que realmente están donde están gracias a Dios es porque son seguidores de Dios. Por eso es que en el versículo que leímos, él comienza a decir que en Él vivimos y nos movemos y somos para Él y por Él. Entonces, este tipo de personas creían que sus acciones eran también gracias a Dios, pero no entendían que Dios hace salir el sol tanto para los buenos como para los malos. Realmente, usted está es gracias a Dios porque Dios se lo ha permitido. También la persona que está donde está sin necesidad de conocer a Dios es porque Dios en su misericordia así también le ha permitido a esa persona. Aunque el Hijo de Dios obviamente está dentro de la voluntad de Dios porque ya se arrepintió y su alma se salva, y el otro no es salvo, pero sin embargo está dentro de la misericordia o la voluntad de Dios. Es decir, en ambos casos siempre se está gracias a Dios. La diferencia que trataba de marcarle Pablo en esa parte de ese versículo decía que Él está ahí es porque Él vive para Cristo. Ellos están ahí es por la misericordia de Dios. Aunque Dios también tuvo misericordia con Pablo y pudo darle la fe necesaria para que Pablo creyera en Él también, Pablo tenía fe que eso mismo que lo alcanzó a él podía alcanzar a otras personas. Así que, mis hermanos, para resumírselo, la voluntad de Dios es que todos vayamos al arrepentimiento y nos entreguemos a Él de corazón. Y también podamos entender que estamos donde estamos es por la voluntad de Dios o la misericordia de Dios. Seas cristiano o no seas cristiano, estás ahí porque Dios te lo ha permitido. Entonces te preguntarás, ¿y qué tengo que hacer ahora para poder entrar en los caminos o en la voluntad de Dios? Arrepentirte. No hay otra fórmula ni otra receta mágica para poder entrar al 100% en la voluntad de Dios. No es simplemente llegar a una posición por la misericordia de Dios y porque Dios te lo permite, porque al final no vas a ser salvo. Y lo que Dios quiere es que todos seamos salvos. Muy bien, continuemos. Ya espero que todo ese detalle les haya quedado claro. Así que vamos a continuar un poco para ir avanzando en esta clase y no quedando estancados por el tiempo que vamos. Y el tiempo que nos queda, yo creo que vamos a tener que dividirla en dos partes. Así que vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda en esta. Amén. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que una persona que no sea salva, una persona que no esté, digamos, dentro de la voluntad de Dios, del arrepentimiento, sea guiado directamente por Dios para cumplir un propósito. No hay ni un solo versículo que yo conozca, pero sí le puedo dar muchos versículos que las personas que están dentro de la voluntad de Dios, que Dios los está guiando, es porque se arrepintieron. ¿Cuál es un versículo de esos que les puedo nombrar? Quiero que me acompañen ahora a Juan 10:4. Y ese versículo dice la siguiente manera: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
Aquí claramente dice que el Señor va delante de las ovejas. ¿Por qué? Porque conocen la voz de su pastor, porque saben quién es su pastor. Las personas que no reconocen a Dios como su pastor, bajo ese mismo ejemplo del pastor y las ovejas, no pueden seguir su voz. Entiéndalo, no pueden seguir la voz de Dios porque están en enemistad con Dios. En Romanos dice que nosotros con el arrepentimiento ya no estamos en enemistad, ahora estamos bajo la justicia de Dios. La justicia de Dios fue saciada por el arrepentimiento que nosotros tuvimos y gracias al sacrificio de Jesucristo. Amén. Para terminar esta primera parte de la clase, porque ya vamos a llegar a la media hora, quiero decirle algo para que les quede claro a muchos o a todos o los que puedan quedarle claro. Cuando una persona no tiene la salvación, no tiene el sello de parte de Dios, del arrepentimiento, de haber creído en Jesús y etcétera, es como un extraño para Dios. Dios no puede guiar a una persona así. Dios guía a aquellos que son los suyos y la Biblia así tal cual lo dice. También ese tipo de personas son como rebeldes, como forasteros en el contexto de la voluntad de Dios. Para ir terminando, le voy a leer una serie de versículos que me gustaría que si usted tiene tiempo los lea conmigo, analice algunos versículos que les voy a leer para que usted entienda que la voluntad de Dios es esa. Y para resumírselo, la Biblia tiene alrededor de unos 16 versículos que nos dice a grito que la primera voluntad de Dios es que nos arrepintamos y que Él por su amor es paciente para con nosotros, para que todos seamos salvos. Quiero que me acompañe a Ezequiel 18:23 y dice de la siguiente manera: ¿acaso me complazco yo en la muerte de los impíos? Declara el Señor, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Eso lo hace una pregunta, dice el Señor. Aquí en este versículo Dios nos dice que Él no se complace de que la gente muera sin Él, que Dios no se complace de que la gente muera sin arrepentimiento. Dios le duele ese tipo de pérdidas, ese tipo de muerte. Él quiere que se aparten de los caminos de pecado y pueda vivir. Yo sé que todos en algún momento nos vamos a morir, porque es algo que tenemos que hacer sí o sí, pero aquí este vivir no se refiere a esta vida, se refiere a una vida eterna. Eso es lo que está tratando de decir el Señor. Él no se complace de que la gente se muera perdida, sino que Él quiere que todos nos apartemos del camino. Eso se llama arrepentimiento, para que podamos vivir en paz con Él. Otro versículo, Ezequiel 18:32, seguimos en Ezequiel y dice: pues yo no me complazco de la muerte de nadie, así que arrepentíos y vivid. Un segundo énfasis en el mismo versículo. Para que usted entienda, Dios te lo dice por tercera vez en el mismo Ezequiel, y quiero que me acompañe, y dice de Ezequiel 33:11. Vivo yo, declara el Señor, que no me complazco de la muerte del impío, aquí dice más claro, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Para cerrar esta parte, esta primera, después yo les quiero leer todos los versículos, pero los voy a hacer como introducción a otra parte de la clase, así que quiero que me acompañe a otra parte de la Biblia que aclara esta voluntad de Dios. Dice Juan 3:17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el último versículo que voy a tocar es Romanos 11:14. Dice: si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Ahí hablaba Pablo, decía: si de alguna manera yo puedo hacer que mis compatriotas me crean, lo voy a hacer para que ellos sean salvos. Les dije ese versículo de Romano, no fue algo tan directamente como los otros, que si decía declara el Señor, era una palabra de Dios directamente, sino les puse el ejemplo de Pablo, porque Pablo, a pesar, yo sé que tenía un ministerio que era predicar, pero él
tenía en su corazón esa voluntad de Dios. Pablo quería que los demás también fueran salvos. Él tenía en su corazón ese mismo amor y ese mismo deseo que tenía Dios, que es su Padre, porque Él es su Padre, y como oveja oye su voz, que Él quería que los demás fueran salvos. Pablo entendía cuál era la primera voluntad de Dios. Por eso Pablo siempre que daba un paso era bajo la voluntad de Dios, porque entendía lo más fundamental, entendía ese concepto que la Biblia dice que es la roca, que aunque vengan tormentas y que venga lo que venga, no va a mover, no va a torcer, no va a disminuir eso en lo que tú crees. Así que vamos a terminar como siempre con una oración. Espero que me pueda acompañar el domingo que viene. Nos vemos a la misma hora, no sé a qué hora se cargue el video que subo, pero así que cierre sus ojitos si puede, claro, si está en un sitio donde lo puede hacer, y vamos a agradecer. Señor, te damos gracias por esta clase, te damos gracias porque tú siempre nos hablas a través de tu palabra, porque en la voluntad más importante es que todos nos acerquemos a ti en arrepentimiento para poder ser salvos, para que todos podamos reconocer que tú eres el Salvador de este mundo. No viniste como un juez a condenarnos, sino que viniste como alguien con amor para poder salvarnos. Te damos gracias, ayúdanos en esta semana y mantenernos aquí el próximo domingo. Que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo. Los amo en el amor de Cristo. Amén.